Día. Jenny, acompaña. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Esta mañana las calles de la ciudad capital, y yo estoy convencido que también la de la ciudad de San Pedro Sula, donde hay mucha generación de empleo público o trabajadores públicos, lucen despejadas. Claro que hay movimiento vehicular, porque está el sector privado trabajando, pero la verdad que, contrario a lo que pasa un día normal, manejar hoy en Tegucigalpa es tranquilo. Una distancia, por ejemplo, la mía, que la hago generalmente en 10 minutos, hoy la hice en 3, sin que haya tenido que movilizarme a 100 o más kilómetros por hora. Es que esta es la semana del feriado morazánico. Espero que los hondureños que puedan se desplacen a estos sitios bonitos que tiene el país, que nosotros hemos mostrado aquí en las pantallas de Televicentro en el transcurso de los años. Aquí hay lugares preciosos para hacer turismo ecológico. Yo sé que mucha gente prefiere el mar, aunque sea en octubre y aunque sepa que hay riesgos de lluvia, la gente prefiere el mar. Y me estaban contando que en Trujillo, por ejemplo, ahí casi está lleno. Trujillo está casi lleno. Pero siempre encuentra usted habitaciones en la infraestructura hotelera ahí de Trujillo, porque cuando uno no la encuentra, pues hay otros lugares donde se puede pernoctar y de una manera digna. A mí para esta fecha de octubre me encanta el turismo ecológico, es decir, las montañas, los cerros, porque además le ayuda a uno a mejorar sus condiciones físicas o a darse cuenta cómo están las condiciones físicas y visitar al médico de inmediato por si no camina 10 minutos cuando ya no tiene oxígeno, cuando ya dice ya no quiero seguir, mejor me regreso de donde vine. Hay muchos lugares, visitar los pueblos, si usted quiere quedarse, buena parte de los pueblos tiene al menos un hotel digno o retornar a la capital. De hecho, siempre los lugares como Islas de la Bahía, donde la gente ahí, los empresarios ahí, han establecido ofertas para ir a esos grandes y bellos hoteles de Roatán o de las otras islas del departamento insular de Honduras, es de aprovechar. Digo, lugares como Tela también se están llenando. Les deseo que sea una semana tranquila, de sosiego, feliz, relajante, ya sea fuera o dentro de su casa. Hoy nosotros hemos elegido un tema que me parece a mí sumamente interesante, sin demeritar absolutamente a nadie de los que buscan un cargo de elección popular o la presidencia de la República. Yo en todos los sitios donde voy hay como una coincidencia, la ausencia de más liderazgos y sobre todo mujeres, la ausencia de más liderazgos que aspiren a gobernar Honduras, pero sobre todo mujeres. No se mira en el panorama mujeres, y sabemos el talento que hay en las mujeres. La que suena ahí es doña Xiomara Castro de Celaya, pero no se tiene certeza si se va a lanzar esta vez. Ya se lanzó una vez, como se lanzó doña Nora Gúnera, y así algunas otras que lo han pensado, pero no se han atrevido. Pero en todo caso, la esencia del programa, el tema del programa es por qué esa ausencia de liderazgos en Honduras, ¿verdad? Por eso cuando aparece un liderazgo que dice con certeza, yo sí quiero participar, nos interesa y tratamos de indagarlo, de explorarlo, a ver qué condiciones tiene para que se convierta también en una opción. Ese va a ser el tema. Ya Jennifer en este momento se va a encargar de decirles específicamente cuál es la pregunta y de qué estamos hablando, va a concretarlo. Así que, señorita Girón, ¿está preparada usted para lanzar la pregunta al público esta mañana en Frente a Frente? Vamos de inmediato. Buenos días y buen comienzo de semana. Frente a Frente presentó el tema del día. Buen día, licenciado, buenos días a todo Honduras. Con esta pregunta también revelamos nuestro invitado esta mañana. La pregunta ¿es José Luis Moncada una opción política en esta democracia con carencia severa de líderes?
lo que acaba de comentar el licenciado Renato Álvarez, la carencia de líderes que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Es José Luis Moncada una opción política en esta democracia con carencia severa de líderes? Esa es la pregunta esta mañana y esperamos su opinión en las redes sociales de Frente a Frente HN, en Facebook y en Twitter. Ese es nuestro usuario oficial, esperamos su respuesta en los próximos minutos. ¿Es José Luis Moncada una opción política en esta democracia con carencia severa de líderes? Él es nuestro invitado esta mañana, así que si también tiene preguntas hacia él, las puede hacer a través de redes sociales para que las traspasemos pues a él esta mañana. Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Bueno, está bien clara la pregunta. Como siempre, yo esperaría el mejor de los debates y que nos olvidemos de las injurias, las calumnias y las difamaciones. Eso para cualquier debate de los que hacemos, ¿verdad? Porque entonces se arruina él mismo, se cae en la descalificación que tanto critico, una descalificación que solo fomenta el odio y la división en nuestro querido país. Le doy la bienvenida a don José Luis Moncada. ¿Qué tal, José Luis? Renato, buenos días. Fíjese que yo hace algunos meses cuando usted me dijo en un almuerzo, bueno, pues sinceramente me dice José Luis, me nace aspirar. Me lo dijo o pensé, digo yo, me estará hablando José Luis de veras, con mucha convicción de que se va a lanzar o no. Y luego pasé a otra faceta. ¿Estará explorando José Luis Moncada sus posibilidades en la arena político-electoral? Pero ya en las últimas semanas he visto que es uno de los más aguerridos aspirantes dentro del Partido Liberal a postularse como candidato. De veras, porque en el Partido Liberal se menciona a un montón de gente, ¿verdad? Se menciona a don Oscar Melara, a Tito Mejía, a Darío Vanegas. ¿Se me olvida alguno, José Luis? Bueno, el presidente del Central Ejecutivo, que es obvio que pareciera que se va a lanzar, pues. Por eso es que no lo estaba mencionando, pero doy por descontado que don Luis Zelaya podría lanzarse. ¿Qué otro se menciona? Se mencionan varias personas, pero veo que nadie se atreve. Y él, que hasta hace poco habló de sus aspiraciones, lo veo ya recorriendo el país, hablando con liderazgos locales, departamentales, lo veo asiduo en los medios. Algunos alcaldes liberales inclusive me preguntan, Renato, ¿qué piensa de José Luis Moncada? Bueno, es que José Luis Moncada ya anduvo dialogando con alcaldes. Y es que cuando se aspira a algo, cuando se cree que uno puede llegar, se toma el toro por los cuernos. Y es así que me doy cuenta de que José Luis ya empieza a recorrer el país y a hablar directamente con los alcaldes que son un factor muy importante por sus liderazgos y posicionamientos en los municipios. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, Renato, mire, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, en el transcurso de este año me ha estado con la curiosidad y el interés de ver si mi capacidad, mi experiencia política de 40 años en el liberalismo, mi experiencia profesional, tanto en el sector público y privado, podía aportar a la democracia. He estado vinculado mucho con programas de todo tipo, con jóvenes últimamente, y aparte de eso, viendo que hay una efervescencia dentro del Partido Nacional, el Partido Libre y el Partido Liberal totalmente paralizado, en una conflictividad innecesaria. Entonces, el pasado 8 de septiembre anuncié mi interés de iniciar una exploración política para aspirar a una precandidatura del Partido Liberal. Este es un modelo que surge en Estados Unidos y usted, cuando tiene una pretensión política, lo que hace es registrarse, crear un comité de exploración política donde usted comienza a analizar qué otros líderes lo pueden apoyar, si su mensaje está llegando, si tiene contacto con la población y si tiene el apoyo financiero. Es un proceso interesante, yo lo inicié el 8 de septiembre, le puedo decir que del 8 para acá estoy muy satisfecho, creo que me voy encaminando ya a conformar y a consolidar el comité y anunciar públicamente pues que sí aspiro a una precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Liberal,
en una contienda interna que espero que se realice y que podamos los liberales realmente aportar y seguir aportando a la democracia. Yo creo que lo primero que yo busco es la unidad del Partido Liberal. Creo que es fundamental, ningún candidato puede aspirar a ser el líder de su partido si no genera la unidad. Y creo que hemos tenido 2 años después del 2017 con demasiado conflicto, bueno, antes del 2017, demasiado dime y direte, demasiadas situaciones que no han venido realmente a abonar a un partido centenario que ha abonado a la democracia por mucho tiempo, que tiene mucha capacidad, que tiene mucho liderazgo. El Partido Liberal tiene un liderazgo en las alcaldías, sacamos casi 1 millón de votos, sacamos 26 diputados, creo que seguimos siendo la segunda fuerza política del país. Y en esta polarización que hay actualmente, mucha gente dice el Partido Liberal es la opción. Entonces, si el público está demandando esa opción, lo mínimo que yo puedo hacer es ver cómo contribuyo, cómo aporto, y por eso mi intención de poderme postular a una precandidatura para la presidencia por medio del Partido Liberal. Bueno, ayer domingo tuvimos un amplio almuerzo con José Luis, explorando toda esa hoja curricular que tiene, y me encuentro que José Luis no es ningún novato en política, fue un hombre muy cercano al expresidente José Simón Ascona Hoyo, y me gustaría que me relatara esos comienzos en política, cómo llegó a ser uno de los hombres más cercanos e influyentes con el expresidente Ascona Hoyo. Mire, yo inicié en el 79 en la época de Roberto Sazo Córdoba. Los 2 hijos de Roberto Sazo Córdoba, que en paz descanse, fueron uno de ellos compañero mío y amigos, y andábamos en la política trabajando en las pailas, pegando banderas, afiches y demás. ¿Quién de los hijos de Roberto Sazo Córdoba, del extinto presidente? Byron y Roberto Carlos, con los dos. Y después entramos en la contienda del ingeniero José Ascona, que muy amigo de mi padre y una persona que siempre me inspiró a mí por su talante, por su talento, por su honradez y demás. ¿Quién fue su padre, José Luis? El coronel Óscar Aquiles Moncada, que en paz descanse. El coronel Óscar Aquiles Moncada, sí. Un piloto de la Fuerza Aérea que realmente creó una familia de 7 hijos, los cuales pues todos, yo soy el menor, todos hemos luchado y hemos seguido. Un hombre muy humilde que vino del campo, se esforzó y llegó hasta donde llegó, y educó a 7 hijos. ¿Hace cuánto murió el coronel Aquiles Mi padre Moncada? Murió hace 12 años. Su padre vive, su madre vive, ¿verdad? Y adolece de Alzheimer, una enfermedad bastante dolorosa para nosotros. Ella vive en Miami, frecuentemente la visito, aunque es un poco doloroso porque tuve una relación muy permanente con ella, muy estrecha, y que no me reconozca para mí es una situación bien dolorosa, ¿verdad? Es una enfermedad cruel. José Luis fue muy cercano a su madre, ella fue su consejera, y también él, a pesar de ser menor, fue consejero de su madre. Había una relación, pero muy estrecha. Bastante con su estrecha, mamá. La verdad que yo pues le escuchaba mucho en sus problemáticas con mi padre, que siempre tienen, a pesar natural, de 54 años de matrimonio. 54 años de matrimonio. 54 años de matrimonio. Y todas las necesidades de ellas de cariño, pues yo se las daba, porque con 7 hijos y solo yo acá, pues el foco era yo, y llevamos una relación muy bonita, una mujer muy artística, le gustaba hacer de todo, bordar, flores de vidrio, pintar, de todo. Entonces era una mujer muy dinámica. Ahora, muy guapa, Renato, una mujer. Así me cuentan que su mamá fue una de las señoras más bellas de Comayagüela, de Comayagüela, la buscaban sí, por todas partes. ¿Su nombre? Andrea Georgina Rodríguez. Andrea Georgina Rodríguez. Me cuentan que no había competencia para la reina de Comayagüela, porque era tan bella la mamá de José Luis Moncada, que al menos en un año el organizador de una fiesta de Comayagüela, que Comayagüela solo pasaba en fiestas en los 50, 60, le dijo: usted va a ser la reina, ya está decidido. Y mi abuelo no la dejó. Ah, no la dejó. No, mi abuelo no la dejó. Mi abuelo era muy... No le gustaban esas cosas. ¿Su abuelo quién fue? Narciso Rodríguez Brán, un gran liberal de Amapala, del sur. Y él fue el que me hizo liberal, porque mi padre era nacionalista. Mi padre era un nacionalista, pero bastante cercano al Partido Nacional, a Ricardo Zúñiga, a Rafael Leonardo Callejas, a Ricardo Maduro. Era el piloto de Ricardo Maduro cuando estaban en plena campaña, ¿verdad? Hay una anécdota muy interesante cuando estábamos en campaña con Ascona, ¿verdad? Y Callejas llegaban a mi casa, que quedaba cerca del aeropuerto, a desayunar previo a irse a la gira, ¿verdad? Y mi cuarto quedaba abajo.
Entonces ahí estaba el único baño de visita, ¿verdad? Y entonces yo repellaba el baño con fotos de Ascona, banderas del Partido Liberal. Entonces los cachos entraban al baño y salían corriendo. Y le decían, coronel, mira a su hijo lo que nos hace. Y era un poco de... Pero no hubo diferencia con su papá por aquello de pertenecer a dos partidos diferentes. Nunca, mi papá nunca me impuso y yo siempre he tenido una relación muy educada, muy de altura con los nacionalistas. Es decir, en ese tema yo soy una persona tolerante y abierta. Antes que llegara a volverse un activista de Roberto Suazo Córdoba, militante del Partido Liberal, ya lo dijo él, y de José Simón Ascona, cuénteme de sus estudios. ¿Dónde los hizo? Mire, yo inicié la primaria en Tegucigalpa, luego por razones laborales de mi padre me fui para La Ceiba. Mucha gente cree que soy de La Ceiba, es una ciudad que quiero mucho y lamento que todavía no se recupere como fue La Ceiba de antes, que era espectacular, y La Ceiba una ciudad segura, con mucha diversión que había. Le regresé a Tegucigalpa, me gradué en el Colegio San Francisco, de bachiller. Ahí tenemos un grupo de compañeros que nos llevamos bastante bien. Ahí incluyo a Alden Rivera, Arturo Corrales, Ada Zelaya, Victoria Valle, por una cantidad de gente, Miguel Ángel Estrada, que ha destacado, Raúl Zelaya en el Zamorano, un grupo bastante interesante. Luego me fui a Brasil a estudiar, estuve en Brasilia, luego en Río de Janeiro sacando mercadeo con finanzas y banca. Regresé y ahí fue donde me metí más a trabajar en la política con José Ascona, el cual me dio el privilegio de trabajar muy cerca de él. Ahí quiero llegar, pero antes quiero resaltar que usted ha sido presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Sí. ¿Qué otros cargos en el sector privado y público relevantes ha desempeñado? En el sector público estuve trabajando en el consulado en Río de Janeiro, luego estuve de cónsul cuando realmente dejé de trabajar en presidencia, me fui a Roma, trabajé en Roma como cónsul, luego me fui a San José de Costa Rica, donde estudié mi otra carrera, Relaciones Internacionales, y ahí fui realmente consejero, asesor, consejero político, llevaba el tema político en el proceso de paz. Y era bien interesante porque mi contacto era directamente con José Ascona y con Óscar Arias. Es decir, el presidente Ascona, de una manera muy especial por la confianza que tenía conmigo, me había generado el vínculo de comunicación entre él y Óscar Arias. Voy a darle un espacio amplio a esa parte porque yo la viví también cuando Centroamérica vivía el conflicto este-oeste, cuando Centroamérica quedó inmersa en la Guerra Fría, cuando Centroamérica se parecía que entraba una guerra entre Honduras y Nicaragua, recuerdan aquellos momentos, y que todo culminó con negociaciones que las llevó aquí en Honduras el presidente Ascona, Edgardo Paz Barnica, y José Luis era un hombre muy cercano, como les decía hace algunos minutos, al expresidente Ascona, y esta mañana nos podría relatar algunas cosas trascendentales que hubo y donde estuvo él. Les decía yo, mi ánimo es explorar quién es José Luis Moncada, pero antes de llegar a eso, ¿cómo fue esa transición de la campaña de Roberto Suazo Córdoba a la de José Simón Ascona Hoyo y cómo José Luis Moncada se vuelve un hombre bastante cercano al expresidente Ascona? Bueno, mire, la verdad que cuando yo regreso me acerco al liberalismo de vuelta y me acerco al movimiento de José Ascona por una relación que él tenía con mi padre, y a mí siempre él me inspiró. Es decir, su personalidad fuerte, su hablado claro, ¿verdad?, sus decisiones, y comencé a trabajar en la campaña de él, y luego en la toma de posesión trabajé con él, y estando ya en la última etapa de la toma de posesión, él me dijo, yo quiero que usted se quede a trabajar conmigo, ¿verdad? Y es interesante que después del Estadio Nacional, que fue la primera llegada ya a Casa Presidencial en el centro de Tegucigalpa, yo lo conduje al Salón Oval, donde se juramentaban los ministros, donde teníamos la ceremonia, ¿verdad? Era oval ese salón también, es oval, sí, de la antigua Casa Presidencial. La Casa Presidencial, el que está arriba. Entonces él se sentó y yo lo quedé viendo y me dice, siéntese, José Luis. Entonces yo le pregunté, presidente Ascona, ¿qué se siente sentarse en esa silla? Se siente poder. Y me dijo, mire, José Luis, le voy a enseñar dos cosas, me dice. Uno, la democracia en Honduras está creciendo. Este es un proceso, yo quiero ayudarle a la democracia. Y no crea que estar sentado aquí es tener todo el poder. Claro, era el retorno a la democracia, ¿verdad? Después de 4 años de Roberto Suazo Córdoba. Entonces, mire, yo tengo que
estar bien y tener una relación con el Congreso, con Carlitos Montoya, me dice, que me hizo ahí esa negociación con los cachurecos, ¿verdad? Le estoy diciendo tácitamente lo que me dijo. Tengo que estar con los trabajadores, tengo que estar con la empresa privada, tengo que estar con los militares, me dice. Acuérdense que venimos de gobiernos militares y no dejemos atrás el gobierno de Estados Unidos, me dice. Así que gobernar, José Luis, no es que uno tiene todo el poder, tiene que manejar esas relaciones si quiere que la democracia siga caminando. Esa fue una de las enseñanzas que él me dijo y yo me quedé sorprendido y ahora lo admiro porque él era muy consciente que llegaba a la primera magistratura del país, pero que ese poder era relativo y que su trabajo era administrar todas esas relaciones a favor de la gobernabilidad, a favor de esa transición de la democracia, ¿verdad? Entonces, a José Azcona hay gente que la califica de otra manera, por una coyuntura, por situaciones que los mismos adversarios políticos crearon y demás, pero si él hubiera tenido otras condiciones, yo creo que hubiera sido un presidente con mejores resultados. Tuvo errores, como todos los tienen, pero yo lo califico con mayores resultados y sobre todo que me enseñó ética, moral y honradez. Es decir, en ese sentido, José Azcona a mí me marcó y creo que mi formación política de tener esa actitud se la debo en parte al aprendizaje que tuve con él. Bueno, un presidente debe estar preparado para cualquier coyuntura. Por ejemplo, al expresidente Azcona le tocó llevar la bandera de la negociación en uno de los conflictos más sangrientos que tuvo Centroamérica y entrar a las negociaciones de paz, que no era fácil. Yo recuerdo cuántas veces Azcona, con su carácter, se salió de las reuniones. Me recuerdo una vez en el IICA, en San José, Costa Rica, como a las 12 de la noche. Sí. No sé en qué no quería ceder Daniel Ortega y el expresidente hondureño se salió de esa reunión y se fue para su hotel y todo el mundo sorprendido, porque antes esas negociaciones eran cubiertas por 500,000 periodistas de todo el mundo, porque fue un conflicto que se convirtió en global, ¿verdad? Yo estuve en esa reunión. Ahí estuvo en esa reunión. Muy interesante, sí, porque el presidente Azcona, el canciller era Carlos López Contreras en ese momento, sí, ¿verdad? Y la conflictividad con Ortega estaba al borde, que no estaba cumpliendo lo de la anterior reunión. Él le dijo al presidente Arias, le dice, mire, o usted interviene en esto, o cede, o yo me retiro. Entonces me acuerdo que él ¿recuerda cuál era la discrepancia que hubo en ese instante? Una cuestión de la delimitación del ejército en la frontera, ¿verdad? Que estaba acosando y limitando el espacio que tenía la contra en ese momento, ¿verdad? Entonces él no estaba cumpliendo y más bien estaba rearmándose y creando otras condiciones adversas que ya se había acordado la vez pasada. Entonces el presidente Azcona dice, yo me retiro y me voy. Entonces, y se fue. Entonces dice el canciller López, dice, yo me quedo. No, usted no se queda. Aquí no se queda nadie, el único que se queda es José Luis. Usted se queda acá y nos informa qué es lo que pasa. Y efectivamente me quedé. Usted de oyente, desde luego, oyente, ¿no? Y en ese momento hubo un café y el presidente Ortega se levantó y me dice, mire, ese su presidente es muy enojado, dice. Esa sangre española que tiene. Y yo, de 24 en el año, le dije, pero es que usted es un incumplidor, usted no cumple las cosas, nos está creando problemas. Y me quedó viendo Ortega así. Además, yo nunca he conocido a José Luis Moncada como mentiroso. Sé que si me está diciendo que eso ocurrió con 24 años, porque Azcona se sale de la reunión, Carlos López Contreras, el canciller en ese momento, dice, bueno, yo me quedo. Y el expresidente Azcona viene y le ordena al ex canciller que se retire de la reunión y que se quede ahí entre los presidentes. De oyente, claro, José Luis Moncada. Yo me quedo ahí y fíjese que esa fue la historia con Ortega. Como 15 años después, yo viajando a La Habana en un avión de copa en Panamá, me monto y ¿quién me queda al lado? Daniel Ortega, y me queda viendo, usted es Moncada, ¿verdad? Me dice, ¿se acuerda? Sí, claro que me acuerdo, presidente. Él se acordaba quién le había pues dicho un reclamo por su falta de actitud. Pero realmente, mire, tuve el privilegio que Azcona me dijera, antes de que yo me fuera a Italia, que él no quería que yo me fuera diplomático, y me dice, pero antes de irse usted me organiza el viaje a Washington. Vamos a ir a ver a Reagan y yo quiero que usted organice el viaje. Y efectivamente a eso me tocó. Y fue un viaje bien interesante, con un peso político fuerte. Honduras, me acuerdo que el embajador Frame nos dice, mire, hay un almuerzo, solo hay 6 personas, y el presidente Azcona dice, dígale que si solo van a entrar 6, yo no voy, que yo voy con una comitiva de 10 y que no los llevo a pasear. Yo quiero que él me vea a mí con todos los sectores políticos y económicos, cuál es nuestra posición en esta crisis centroamericana. ¿Quién invitaba al almuerzo o a la cena? Reagan. El presidente Ronald Reagan. Entonces yo hablé con el embajador y me dice, el presidente Azcona dice que él no lleva a pasear a esta gente,
porque él los lleva a Casa Blanca y a ver el diálogo, porque él quiere transmitirle al presidente Reagan que está en una posición de país. Entonces el embajador Fred Pérez, que voy a llamar a Washington a las 2 horas, me dice, la mesa está empleada, no se preocupe, ¿verdad? En ese tiempo pues teníamos esa, y fue una visita muy interesante, realmente tuve la oportunidad de estar muy cerca de esas reuniones, y Honduras pues representaba para Estados Unidos realmente el centro de esa dificultad política de extremos que se estaban dando, porque acuérdense que estaba Duarte, estaba Cerezo, pero quien estaba en la frontera más amplia éramos nosotros, ¿verdad? Y Costa Rica, un país pacífico sin ejército y sin nada, pues era otra situación diferente. Ahora, pero no me terminó de contar el desenlace, cuando el expresidente Azcona abruptamente se sale de la reunión, molesto con Ortega, y se va para su hotel. Y todos nos dimos cuenta, los periodistas que estábamos en el IICA, en San José, Costa Rica, estábamos a la expectativa, pero Azcona regresa 3 horas después, como a las 2 de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó porque ahí? ya Ortega había cedido, no el 100%, pero había cedido a las peticiones en el tema del armamento que tenía y en el tema de las tropas que tenía cerca de la frontera de Honduras, que era lo que estaba creando el conflicto de la contra que entraba y salía al país, ¿verdad? Ese fue uno de los temas, no recuerdo el otro tema, pero yo creo que sirvió. Yo creo que en estrategias de negociación, yo siempre dije, con el respeto de don Carlos López Contreras, que Azcona no ocupaba canciller. Realmente él tenía una visión de las relaciones y tenía una empatía inmediata con los presidentes por su sinceridad y su forma de ser, ¿verdad? De él ya se sabía qué esperar. ¿Con quién congeniaba más el expresidente Azcona de los gobernantes en ese momento en el área? Ya sabíamos que había diferencias con Ortega, estaba Oscar Arias en Costa Rica, recuérdenme los otros gobernantes Duarte en Centroamérica, Napoleón Duarte en El Salvador y Vinicio Cerezo en Guatemala. Que lo acabo de ver a Vinicio Cerezo en Guatemala y también se acordó de mí, estuvimos platicando un poco. Mire, yo lo miraba muy cercano a Duarte, porque Duarte es una persona que ya mayor, con una situación, pero con una sabiduría y una cuestión de enseñanza, de política, de cómo manejar las cosas. Me tocó ir a visitar a Duarte 2 ocasiones a petición de Azcona cuando estaba acá, ¿verdad? Con mensajes y documentación que se estaba armando en ese tema. Yo siempre he dicho que el Premio Nobel de la Paz se lo merecían los 5. Es decir, sin menoscabar a don Oscar Arias, que hizo un lobbying en Londres muy bien, y en Europa. Yo creo que la paz de Centroamérica en ese momento, decir, el que menos tuvo que poner se ganó el Oscar, y los que más tuvimos que poner no los llevamos. Ahora, recuerde que el premio Nobel. Que la situación de Honduras era bien complicada, ¿verdad? Porque aquí se tenía como sede a un ejército irregular, y el mundo miraba eso, ¿verdad? El mundo miraba que Honduras tenía los contras aquí, que desde aquí peleaban contra los nicaragüenses, simpatizara o no con los sandinistas. Me imagino que eso influyó para que la imagen de Honduras se deteriorara y ese premio no se extendiera a los otros gobernantes, porque yo recuerdo previo a una salida que dio Oscar Arias, el mismo Edgardo Paz Barnica también, ¿recuerda usted? Propuso un acuerdo de paz en Centroamérica. Bueno, recordemos que eso viene del tiempo de Soso Córdoba. Sí. Pues fue un hombre muy cercano a José Simón Azcona Hoyo, vivió experiencias fuertes con José Simón Azcona Hoyo. ¿Cuántos años estuvo cerca del expresidente? Mire, solo un año, fue poco, ¿verdad? Realmente el trabajo era agobiante, el presidente Azcona era de poco personal, y yo le pedí la salida, no me la dio inmediatamente, anduvo dando así hasta que al fin accedió y me mandó a Italia. Y estando en Italia me dijo, no, vamos para San José. Me dice, necesito una persona como usted. Y yo pasaba a San José de Tegucigalpa y lo acompañaba casi en todas las cumbres, pues ejerciendo un papel que mucha gente ni se daba cuenta. Ahora, aunque no fue en el primer año que se evidenció el distanciamiento de Carlos Montoya con José Simón Azcona Hoyo, pasó algunos momentos difíciles en esa relación que se convirtió en difícil en el resto del mandato del expresidente. Sí, la verdad que trataban de llevar una armonía, cada quien con su carácter, ¿verdad? Pero después se deterioró esa relación, ¿verdad? Pero yo siento que Azcona trató, porque él sí tenía su carácter fuerte, porque todos sabemos que era una persona de carácter fuerte, pero sí, él sí trataba, pero desde el principio él dijo, bueno, yo tengo que gobernar, y ese es el tema. Con Montoya y su pacto allá, pues vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿verdad?
pero sí tenía el esfuerzo y la intención fuerte. De Roberto Suazo Córdoba no fue un hombre cercano, a pesar de su amistad con Byron y con otros hermanos, y que fue un activista en Mire, esa no, campaña. la verdad que no fui cercano a él, a sus hijos sí, y pues tuvimos una buena relación. Pues como ven, no es ningún advenedizo en política. A sus 23, 24 años fue muy cercano, al menos con el expresidente de la República, José Simón Azcona Hoyo. Esos 4 años del presidente fueron años difíciles por las guerras que libraba América Central. Se vivió uno de los momentos más importantes también con los acuerdos de Esquipulas, que implicó todo un proceso de negociaciones en las capitales centroamericanas. Tegucigalpa no fue la excepción, Telamar no fue la excepción. Allá se produjo una de las reuniones trascendentales para aquel asunto de la desmovilización de la contra nicaragüense, que condujo al final a los acuerdos de paz, ¿recuerda? Exactamente. ¿Todavía estaba con José Simón Azcona o ya había partido para Roma? Sí venía a ciertas reuniones, a esa precisamente no, pero efectivamente fue un proceso que tuvo la personalidad de un José Azcona, es decir, fue hasta necesaria ese tipo de personalidad, creo yo. Bueno, ha sido presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Ahí se juegan muchos intereses. Yo desde siempre escuché que ahí los bancos dominan, que los bancos ponen su presidente, y él fue. Y quiero explorar esa parte de José Luis Moncada. Creo que ayer le hacía la misma pregunta. Y usted, que conoce las relaciones de poder en Honduras, que conoce la relación de los grupos económicos fuertes con el poder, en algunos escenarios, porque también ha sido asesor de banco, José Luis, ¿cómo actuó? Y ahora que se le ha metido la idea, y digo, se le ha metido en una expresión sencilla y respetuosa, porque sé que es un hombre con mucha formación, es un hombre con mucha educación, y ha desempeñado cargos muy importantes, digo, en esas relaciones de poder, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y bancos. ¿Cómo se independizaría para que sus amistades no influyan en el escenario que gobernara Honduras? Miren, son las pláticas que uno tiene con la gente que aspira a gobernar. Uno quiere ver gente que llegue sin compromiso alguno a la presidencia de la República. Yo por lo menos eso aspiro. Presidentes que lleguen sin compromisos con los que financian campañas, para que después esos presidentes no se vuelvan meros tramitadores de aquellos que financiaron su campaña. Por eso es que me meto en esta temática, para conocer más a fondo y que usted conozca también la personalidad y la trayectoria de José Luis Moncada, que aspira ahora a convertirse en el candidato del Partido Liberal. Ahora bien, Renato. Después de la pausa. Okay. Después de la pausa. Sí. Alivio de la hinchazón abdominal producida por gases estomacales. Tome Gasvec, el experto en gases. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Lunes 30 de septiembre, y pues es notorio en la plataforma tridimensional Waze que el tránsito vehicular es ligero en Tegucigalpa a esta hora de la mañana. Ya sabemos que es una hora pico y que normalmente estamos con líneas en rojo, pues hoy estoy prácticamente a la cacería de tránsito vehicular. En la carretera ingreso por el sur del país a Tegucigalpa encontramos algunas alertas y líneas en anaranjado, que son tránsito, sinónimo de tránsito moderado. Pesado en el Boulevard Morazán, a la altura del Centro Comercial Los Castaños. Este punto sí está registrando líneas en rojo. Otra línea que aparece cerca del Jardín de Paz San Miguel Arcángel, en la aldea Las Casitas. Fuerte congestionamiento en San Pedro Sula, principalmente en el Boulevard del Este. Hay algunos puntos en rojo y esto tiene que ver con el peaje, y un poco más arriba ya una línea en rojo frente a la Dirección Nacional de Tránsito. También algunos rojos en la cercanía
cercanías de la López Arellano, en San Pedro Sula, allá cerca de Choloma. Y otro punto es el Boulevard del Norte, que también está registrando la CA13 para llegar a conectar con la avenida Circunvalación, algunos rojos y anaranjados. Información que te presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tenemos respuestas a la pregunta que les hicimos esta mañana. ¿Es José Luis Moncada una opción política en esta democracia con carencia severa de líderes? Vamos a las respuestas en el Facebook de Frente a Frente. Dice David Erazo, sí creo que es una buena opción. Junto al doctor Marlon Escoto en su partido político, cada uno son las mejores opciones como precandidatos presidenciales. Olinda dice un gran profesional y muy capaz. Oscar dice que la mejor presentación de una persona es su experiencia, su preparación profesional, su historia de vida. Ojalá en Honduras llegue la madurez y la tolerancia y sobre todo pensemos más en el país que en ideologías y partidos. Ojalá él sea el candidato y con gusto votamos por él. Dice Reinaldo Escobar, como en todo en nuestro país tenemos una oferta política bien pobre, carencia de liderazgo y compromiso con los verdaderos intereses y problemas. No hay propuestas, solo charlas y ofertas vacías. Los aspirantes a ocupar cargos públicos deben primero dejar de seguir sus propios intereses y comenzar a conocer y buscar soluciones. Fuad dice, es un gran profesional y sobre todo un gran ser humano, le deseo los mejores éxitos en este nuevo reto que está asumiendo en su vida y un abrazo. Jorge dice, no, es un desconocido y tampoco tiene peso para aspirar, no se sabe casi nada de él. Que tenga 40 años de estar en el partido, no se ve, dice. Melvin dice que no, porque es parte del lado oscuro del Partido Liberal, representa los intereses de Carlos Flores. Y Adolfo dice, no creo, porque en Honduras para llegar a ser un líder político no es de la noche a la mañana, por el tipo de cultura que tiene nuestro país. En Honduras llegan al poder los más populares, no los más preparados. Esos son algunos de los comentarios, Renato, que nos llega sobre la pregunta. ¿Es José Luis Moncada una opción política en esta democracia con carencia severa de líderes? Vamos con usted. Bueno, hay pensamientos de todo, ¿verdad? Fíjense que yo ayer cuando tomé la decisión junto a la producción para traer a José Luis Moncada, pensé en algo que idealizo, que los que aspiren a la presidencia de la República tengan currículum, tengan experiencia en la administración pública, tengan experiencia en el sector privado. Es decir, que a la presidencia no lleguen improvisados. Y no necesariamente por ser joven se puede calificar de improvisada a una persona, ¿verdad? Hay personas que son jóvenes, pero han llevado una vida de trabajo en el sector público y privado fuerte. Pero yo me identifico con el pensamiento de algunos de los televidentes. Uno anda buscando como elector, como ciudadano de Honduras, que quiere lo mejor para el país, personas con currículum, personas que me garanticen que ya conocen de gerencia, que saben cómo administrar presupuestos, que tengan experiencia en el sector público y privado, que no lleguen a aprender a casa presidencial, que no lleguen a rodearse de asesores que llevan a un presidente a donde quieren y según los intereses de los asesores. Yo idealizo un presidente que escuche a sus asesores, porque no hay presidente en el mundo en democracia que no escuche a sus asesores, pero que sea capaz de tomar la decisión en función también de su conocimiento científico, real, cotidiano de la vida y de su experiencia. Porque eso de lanzarse a la presidencia, simplemente porque uno puede tener a 30 asesores para que le hagan el trabajo, aunque sea un mal trabajo, no cuenta en este momento para el país. A mí, ¿cuántas veces me propusieron? Renato, fácilmente podés llegar. Pero yo soy muy consciente que el país requiere con más experiencia pública y privada en la administración de la nación. Por eso que le pregunto a este hombre,
aparte de lo que hemos hablado, ¿qué experiencia tiene en el sector privado? Miren, el sector, pero podemos pasar al público Y después primero. pasamos al público, primero con el privado. Bueno, mire, Cámara Hondureña de Aseguradores. ¿Qué fue Fui de la gerente Cámara? del gremio, gerente de la Cámara Hondureña de Aseguradores por 19 años. Y Renato fue un gremio que ha generado pues un fortalecimiento en el papel que tiene en la economía del país. Logramos su mejoría técnica y demás. Y yo fui el primer secretario de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, que es una federación que abarca todos los países de América Latina, desde Estados Unidos hasta Uruguay, España y Portugal. Fui el primer centroamericano de ser el secretario general de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros del 2000 al 2004. Me tocaba viajar por toda América Latina, estar pendiente y apoyar a todo el sector asegurador de cada uno de los países en sus conflictos, en su desarrollo, en sus mejorías. Un trabajo muy interesante, realmente me generó mucho aprendizaje, mucho contacto a nivel internacional y realmente le agradezco a Carlos Rabat, un panameño que me llevó, era el presidente, me llevó de secretario general, un cargo que tenía un colombiano, y me generó un aprendizaje de primera y puse a Honduras en una posición, porque viniendo de un país tan pequeño, con un mercado tan pequeño, que alcanzáramos esa posición fue sumamente interesante. Después en el sector privado, pues he estado de consultor internacional independiente, pasé a trabajar con USAID, Banco Mundial, BID, haciendo consultorías y a otras empresas. Y últimamente en Banco Atlántida, que ya me retiré del banco, estuve 4 años como asesor del presidente ejecutivo del banco, don Guillermo Hueso, a quien le agradezco. Se lamentó mucho mi partida, pero teníamos que definir un tema, el tema político o el tema de... ¿Y ahí privado. qué pasó? ¿Fue usted que dijo, no me conviene aspirar a la presidencia del país siendo funcionario del banco, o fue el banco que le dijo, mira, reconocemos tu labor, sos un hombre con mucha capacidad, pero tampoco podemos comprometer la imagen del banco teniendo a un aspirante a la presidencia como funcionario del banco? Eso fue eso último, y yo último. fue consciente también de ese tema. Creo que coincidimos y yo mismo le dije, mire, yo no quiero dañar la imagen del banco y que se tome una opinión diferente, entonces es mejor que yo me retire. Hace una semana me retiré. Me hicieron una despedida muy bonita a los directores, los vicepresidentes, y realmente les agradezco mucho, y ahora en adelante pues darle a este tema político. Eso en el sector privado, ¿tiene algunas otras responsabilidades? ¿Tuvo algunas otras responsabilidades que se le han escapado? No, ahora el sector público. ¿Y en el público? Mire, estuve en cultura y turismo. Yo estuve en turismo apenas llegué de Brasil de estudiar. Hicimos con Bobby Handal, que es uno de los mejores fotógrafos de Honduras, un archivo de fotografías de todo el país para todo lo que es la promoción. En cultura mi vinculación fue fuerte. Estuve en comercio, negocié, trabajé en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Melvin Redonda, que es un excelente profesional que tenemos nosotros, que es el secretario del CIECA. Eso no lo sabía, que usted fue partícipe en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo llevé toda la coordinación de lo que era la parte del sector financiero. Entonces me tocó a mí coordinaba con los bancos, aseguradoras, con todo el sector. Y me tocaba ir a reuniones con los centroamericanos, poniéndonos de acuerdo con los centroamericanos y luego negociar con los norteamericanos. Me tocó esa parte y aprendí mucho. La verdad que Melvin Rodeondo y Xiomara Mahón me enseñaron mucho, y es un tema que interesante, ¿verdad? Todo lo que es la OMC y todo lo que es el comercio le genera a uno un mejor entendimiento de lo que está pasando actualmente en esa confrontación que tiene, por ejemplo, China y Estados Unidos, papeles de Unión Europea y demás. Fue un trabajo que me generó mucho. Relaciones exteriores, pues estuve tanto en Brasil como en Costa Rica como en Italia. Estuve un tiempo aquí en la Cancillería, y eso me ha dado un conocimiento en 5 instituciones del Estado que realmente, aparte de la Comisión de Banco y Seguros, que tiene una relación estrecha con lo que es la política monetaria del Banco Central y el tema financiero de la Secretaría de Finanzas, pero sobre todo lo que es la supervisión bancaria en un momento de crisis como fue el 2009, ¿verdad? Y quiero explicarle, Renato, que yo llego a la comisión no porque se me llamó, porque ahí está José Luis, me tocaba por ley. En el 2006 yo entré en una lista de 6 candidatos, se eligieron los primeros 3. En el 2009, cuando hay el cambio, la sucesión presidencial, viene y me toca a mí
Yo estoy terminando en INCAE, un programa de alta gerencia organizacional, y me mandan a llamar y decir, mire, a usted le toca, usted está en la lista, y así asumo yo la presidencia de la comisión por 8 meses, donde tuve una excelente relación con los supervisados, con todos los otros operadores del gobierno, y logramos estabilizar y llevar en una crisis política, hay crisis económica, porque la economía se para, la gente no venden, no producen, no puede pagar su deuda, la morosidad crecía, las obligaciones y requerimientos de reserva para los bancos tenía que venir, pero tuvimos una muy buena coordinación con la IVA, con don Roque Rivera, con la mayoría de los banqueros, que nos hizo mantener estable al sector bancario en esa crisis, ¿verdad? Y una cosa que me agradó y que lo hice con mucho ímpetu fue crear la unidad de protección al usuario financiero. Esa oficina que protege al usuario financiero, yo la inauguré, la dejé en pininos, le dejé normativa, le dejé recursos humanos y todo. Los otros presidentes la han fortalecido, doña Ete la ha fortalecido más últimamente, pero me preocupé por el usuario, porque el supervisor no solo tiene que ver el supervisado, que es el que ofrece el servicio, sino que el usuario. Y ahí está esa oficina que le está dando respuesta a un montón de hondureños cuando tienen una situación particular con la banca, con una compañía de seguros, una administradora de fondos de pensiones. Bueno, mire el que COEP también, y el Seguro Social. Yo fui 4 años miembro de la Junta Directiva del Seguro Social. Y le puedo decir que con Armando Urtecho fuimos muy estrictos. Y nosotros requeríamos actas, firmábamos actas si realmente estaban en debido, no aprobábamos procesos de licitación si no conocíamos al fondo. Yo tengo copia de todas mis actas porque yo en eso me cuidé mucho por ese juego que siempre ha habido en el Seguro Social, que la Junta Directiva a veces no estaba enterada de lo que estaba pasando, y sabemos cuáles son las consecuencias que han tenido últimamente, ¿verdad? Y fue interesante porque me acercó al sistema de salud. Me explico, conozco las carencias del sistema de salud, cuál es el papel del Seguro Social y cuál es la importancia de los hospitales públicos que maneja el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ahí ha habido una debilidad en lo que es el último periodo. Mire que cuando se aspira a un cargo como el del presidente de la República, cualquier palabra es interpretada por el ciudadano que le escucha. Hace algunos minutos usted habló de sucesión presidencial. O sea, José Luis Moncada se coloca dentro de los hondureños que creen que aquí no hubo golpe de Estado, sino que sucesión presidencial. Usted mismo lo habló. Claro. Vamos, quiero ver qué tan claro está en eso José Luis Moncada, porque inclusive algunos en el cálculo político pueden decir, a mí no me conviene en este momento decir que fue sucesión presidencial, así son los políticos. Pero este hombre viene hoy y dice claramente sucesión presidencial y no golpe de Estado. Bueno, voy a preguntarle, no a entretenerme toda la hora que resta para el programa con ese tema, pero hacía que me clarifique sus puntos de vista sobre el rol y los pensamientos de él en torno al Partido Liberal de Honduras y a los momentos complejos que el país ha vivido por decisiones del Partido Liberal de Honduras. Más después de la pausa. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias al nuevo... ¿Es José Luis Moncada una opción política en esta democracia con carencia severa de líderes? Esa es la pregunta que le hicimos esta mañana en las redes sociales de Frente a Frente, donde ustedes la ven posteada en este momento, y recibimos comentarios que nos llegaron a Twitter. Vamos a ver algunos de ellos. Dice Gustavo León Gómez: José Luis es una persona competente y honesta, es el tipo de candidato que el país necesita. Es hora de sustituir al político de oficio por personas capaces y con experiencia. Bienvenida a su aspiración. También dice Daniel: hay un vacío de liderazgo en todos los partidos políticos, ninguno de los aspirantes tiene propuestas no serias y encaminadas a resolver la verdadera problemática de nuestro país, condiciones de inversión, empleo, seguridad, salud, etcétera. Alan dice: ¿y él quién es? La gran mayoría de hondureños prefieren votar, si eso es lo que hacemos, por una cara y una sonrisa, aunque sea un ignorante de las leyes, que votar por personas preparadas. Los burros es más fácil que lleguen. Mel y el expresidente Porfirio Lobo Sosa, supongo que dice, son un ejemplo de eso. Y Pepe, sí, Pepe. Pepe, lo que Mel y Pepe. está escrito ahí, correcto.
Reinaldo Escobar dice, como siempre, la oferta política es bastante pobre, los partidos deben renovarse y los aspirantes reformarse. Existe una carencia de liderazgo con propósito y compromiso en la búsqueda de soluciones a la problemática que atraviesa nuestro país de manera general. Miguel dice, con el respeto al panelista, hay una realidad en nuestro país. Los nuevos partidos que salen es por negocio de credenciales o para que las pague el TSE. Lo raro que presentan miles de firmas, pero en elecciones apenas sacan votos. Entonces nacen corrupciones. Nace corrupción, dice, así de simple. Joel dice que comience con obras para el pueblo, que demuestre con hechos que no está coludido con el crimen organizado. Hechos y no palabras, tiene que trabajar duro porque todos queremos las obras de papi a la orden en todo Honduras. Bueno, un seguidor ahí de el alcalde Narrias Fura, dice Roberto. Handal, vive el gran partido liberal de Honduras. Y Carlos dice, José Luis Moncada bien sabe que no es opción. El partido liberal está listo y servido para hacer partidos de maletín. Y nos vamos con un último comentario, dice José Luis Moncada es un gran profesional y sobre todo un gran ser humano. Le deseo los mejores éxitos en este nuevo reto que está asumiendo en su vida y un abrazo. Pues bien, esos son algunos de los comentarios que nos llegan a las redes sociales. Les recuerdo la pregunta, ¿es José Luis Moncada una opción política en esta democracia con carencia severa de líderes? Esa es la pregunta que les hacemos y esperamos más de sus comentarios luego de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Banco de los Trabajadores. Tu futuro crece gracias a Banco de los Trabajadores. Hay quienes llevan en sus genes algo distinto. No se conforman con ser uno más. Son los que ven más allá de los detalles. Los que luchan desde temprano y no entienden de calles sin salida. Porque saben que para llegar hay que reinventarse. Una vez. Otra vez. Otra vez. Nos seguimos moviendo. Invesa. Hacemos la diferencia. La gripe puede transformar a tu chiquito. Vic Vaporub lo alivia. Y lo trae de vuelta. Para que pueda dormir bien toda la noche. Vic Vaporub, 8 horas de alivio para dormir bien toda la noche. Y también para tu grandote. Vic. Control de velocidad de crucero, aire acondicionado, asiento para 8 pasajeros, acceso Wi-Fi, sistema de estabilidad. Pero nada de esto sirve sin un padre de familia responsable. No conduzcas a exceso de velocidad. Un mensaje de Ficosa Seguros y Fundación Televicentro. ¿Problemas con tu auto? Si tu auto presenta estos síntomas, tiene problemas de dirección y suspensión, no aceptes imitaciones. Confía en Autorepuestos, pues somos los distribuidores exclusivos de la prestigiosa marca 3-5. Ven a Autorepuestos, donde encontrarás repuestos originales, con garantía de fabricante, siempre a los precios más bajos. Autorepuestos, mejores marcas, mejores precios. En la mesa de todos los hondureños puede faltar cualquier cosa, menos unas deliciosas tortillas de maíz. Es por eso que Maseca reitera su compromiso con su amplia trayectoria y liderazgo y ahora presenta su nueva Maseca Extra Suave. Maseca Extra Suave es un nuevo producto único en el mercado que realmente va a satisfacer las necesidades de la consumidora en cuanto a suavidad en el amasado, suavidad en el producto terminado en las tortillas. Esta nueva propuesta llegará directo a deleitar nuestro paladar y con su nueva fórmula dejará más que satisfechas a todas las amas de casa que con tanto amor y dedicación preparan esas calientitas tortillas día tras día. ¿Cuál ha sido la respuesta de las consumidoras al probar Maseca Extra Suave? Fantástica, fantástica. No pueden creer que puedan tener en sus manos la harina que toda su vida soñaron. Es un producto 100% hecho de puro maíz y obviamente nos da esta posibilidad de que la consumidora, el niño, ¿verdad? O el papá puedan disfrutar de un producto hecho a puro maíz. No te quedes sin disfrutar la suavidad al amasar, la facilidad de llegar al punto y sobre todo el sabor sin igual de la nueva Maseca Extra Suave. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Claro. Activa tu paquete de internet y llamadas ilimitadas e independízate. ¡Claro que sí!
Bueno, ¿dónde se coloca usted en esa página de la historia del país? ¿En la sucesión constitucional o en el golpe de Estado? Mira que no tenía en agenda hacerle esa pregunta, no, ¿verdad? Pero Renato, ya que usted lo mencionó, vale la pena para mí, explorar todo. La sucesión presidencial es sinónimo de golpe al Ejecutivo, porque lo que pasó fue un golpe al Ejecutivo. Usted dice golpe de Estado, es que golpeó los poderes del Estado. Y el Congreso siguió, la Corte siguió. Al que se le dio golpe fue al Ejecutivo a través de un proceso que para algunos es legal, para otros no es legal, pero hubieron unas precondiciones que se dieron para que el Congreso llegara a ese golpe al Ejecutivo, donde sustituyeron al presidente Zelaya y asumió, a falta de un vicepresidente, asumió el presidente del Congreso, ¿verdad? Entonces, reitero, para mí sucesión presidencial es sinónimo de golpe al Ejecutivo. A propósito, ¿cómo ha sido recibida su aspiración, por ejemplo, en liderazgos políticos históricos del Partido Liberal como el expresidente Roberto Micheletti? Mire, el presidente Micheletti fue mi jefe y le quiero decir que tuvo un comportamiento extraordinario conmigo. Nunca me pidió cosas que yo dijera, no se puede, presidente. Siempre me dijo, tenemos que ayudar al país, hagamos lo mejor para que podamos salir de este problema. Lo fui a visitar recientemente al Progreso, me recibió con mucha simpatía, dialogamos ampliamente, no me dijo Moncada, José Luis, te apoyo, sí me dio muchas ideas, me dijo bienvenido a su candidatura, siga trabajando, en lo que yo coincida con usted lo voy a apoyar, me dijo. Está abierta aquí mi finca para que usted pueda tener las reuniones y siga adelante, me dijo. Yo siento que Honduras necesita personas con su capacidad, suena feo que yo lo diga, con su trayectoria. A mí me respondió y a la patria le respondió en el 2009, creo que le puede responder nuevamente. Realmente fue una reunión muy interesante, una persona que a pesar de que la gente adversa en el 2009 era el héroe, ahora la gente adversa unas cosas, son unos cambios que yo no termino de entender, pero para mí es una persona que tiene un papel en la historia de Honduras. Y el otro expresidente liberal vivo, bueno, no menciono a don Manuel Zelaya porque se pasó a otro partido. Don Carlos Flores, ¿cómo recibe también su aspiración? Don Carlos Flores me dijo, me sorprendió usted, me dice, yo no platicaba con usted y nunca le miraba o me había comentado que tenía aspiraciones políticas, pero siga adelante. El partido hay que unirlo y tenemos que volver a gobernar, ya sea solos o con alianza o como sea, ¿verdad? Él ha sido muy respetuoso, sí, él no me tenía dentro del esquema de lo que él en su experiencia tiene de ver potenciales candidatos del partido, no me tenía. Y me ha dado, pues realmente, usted siga, me dice, y vea a ver hasta dónde llega, ¿verdad? Cuando escucha una expresión como que José Luis pertenece al lado oscuro del Partido Liberal, ¿cuál es su respuesta? Mire, no me siento identificado con eso porque me parece a mí que llegar en un partido liberal, y les pido a todos los liberales que se dejen del lado oscuro y del lado claro. Generemos la unidad del partido, no podemos seguir en esa confrontación innecesaria. Yo no siento que hay liberales oscuros, yo siento que hay liberales de trayectoria que le han dado mucho al liberalismo y a la democracia, que coinciden, que se sientan, que negocian. La política es conversar, es negociar, es conciliar, es gobernar, me explico. Pero ya solo porque usted tiene un acercamiento, entonces yo diría que en Washington hay lado oscuro, en Inglaterra hay lado oscuro, en Francia hay lado oscuro, España ahorita que está en esa etapa hay lado oscuro. No, señores, yo creo que debemos de dejar eso. Honduras necesita que nos preocupemos de otras cosas y no de estar señalando, identificando, separando gente por ese tipo de cosas. Aparte de eso, la ideología liberal va al respeto, a la tolerancia, a la que las ideas tienen que primar y coincidir. Yo creo que en el liberalismo hay más puntos afines que nos unen que puntos que nos separan, y eso es lo que debemos de tratar. ¿Su relación con los alcaldes liberales? Mire, ya comencé una relación con los alcaldes, una comunicación casi con 10 departamentos, a algunos pretendo visitarlos, ya visité a 3 de ellos, y comunicación en la nueva vía de comunicación por WhatsApp, por llamadas telefónicas, y le puedo decir que miren con simpatía. Ellos dicen, José Luis, usted vino a mover un poco al partido, nos queremos escuchar más, nadie se compromete, y yo lo entiendo desde ese punto de vista. Ellos
quieren escuchar más cuál es mi propuesta. Algunos dicen que es muy prematuro mi lanzamiento, yo pienso que no. El Partido Liberal tiene mucho que hacer, tiene mucho que trabajar si quiere volver al poder, en unidad primero, en organización, en generar nuevos líderes, renovación, hacer un mixto entre esos líderes que ya existen y esa renovación de liberales que hay, porque hay muchos liberales, muchos independientes. Mire, yo he tenido acercamientos de independientes, de liberales, de nacionalistas, de gente de Libre, que me ha dicho, yo no voy a seguir votando por partido, voy a votar por candidato, y en este caso usted me atrae como candidato. Una expresión suya se multiplicó en redes sociales este fin de semana, que en vez de tener tasa de seguridad, lo que debería tener Honduras es una tasa de educación. Cuénteme sus ideales, no digo propuesta porque no la tienen en este momento, sus ideales, sus valoraciones, sus inquietudes en relación a la educación. Mire, Renato, indiscutiblemente yo viví en Costa Rica, estudié 4 años allá, y ese país yo lo admiro porque Pepe Figueres en la década del 50 hizo algo radical, abolió el ejército y todos los recursos los dedicó a educación y salud. Costa Rica tiene un programa de educación sólido, fuerte, desde la primaria hasta la universidad, y todas las cuestiones independientes o carreras independientes o técnicas, y no digamos un sistema de salud. En el tema de Honduras yo creo que es fundamental. Si nosotros estamos atrasados en muchos de los aspectos de desarrollo, es por la falta de educación. Si nosotros tenemos violencia, si nosotros tenemos criminalidad, si nosotros tenemos gente mezclada en el narcotráfico, es porque no ha tenido la oportunidad realmente de poder educarse y tener opciones para otro tipo de actividades. La conferencia que Canal 5 precisamente trajo la semana pasada a Sergio Fajardo, que yo lo venía siguiendo desde hace muchos años, que le dicen el maestro, me llegó a inspirar y a analizar más lo que él hizo en Antioquia, lo que él hizo en Medellín, y cómo él cambió aquel departamento de Colombia, cuna de Escobar, que tenía controlado todo con la droga y lo demás, y la violencia, una ciudad que tenía el primer lugar y todo lo demás, cómo la fue modificando, y la fue modificando con un plan de educación integral, donde la educación comienza en la casa. Es decir, si el hijo no tiene en su casa a sus padres, a sus hermanos, educación permanente de ética, de moral, de respeto y todo lo demás, es bien difícil que pueda. Entonces, el núcleo familiar es importante. Por eso el tema de las madres solteras, el tema de padres irresponsables, tiene un efecto también en la violencia. Entonces, yo me paso que analizamos y vemos el tema de seguridad, a dar soluciones, fortaleciendo la policía, dándole instrumentos, dándole tecnología. Está bien, pero el problema nace del otro lado. Y el otro lado tenemos que atenderlo de otra manera. Y si hay debilidad de recursos, mi propuesta es, señores, démosle una tasa de educación. Modifiquemos esa tasa que hay. Ayer me decía la gente, pero mira, no podemos descuidar el tema de los recursos para seguridad porque vamos a volver a caer. Bueno, hagámoslo gradualmente, pero ya ha habido inversión en equipo, en instalaciones, en materiales, en educación. Bajemos esa aportación de la tasa de seguridad y vayámosla pasando a educación, donde vayamos y veamos los colegios, las escuelas, y el elemento fundamental de eso es el maestro. En Europa es privilegiado el maestro, en Honduras es minimizado. Y el maestro, como el médico, son dos factores importantes en el desarrollo de un país por la función que cada uno tiene. Aquí un maestro se le decir, no, ¿qué pasan en huelga? ¿Qué pasa? No. Hay maestros buenos, hay un porcentaje de maestros buenos, hay que fortalecerlos porque de ellos depende esa cantidad de hondureños que va a recibir una educación. Entonces, al maestro hay que darle eso. Hagamos la educación a través de departamentos, es decir, y que el departamento se cargue de su municipio y el municipio de su municipio a desarrollar programas de educación. Yo miraba con sorpresa ciudades de 5,000 habitantes que tenían una escuelita desastrosa. El programa le llevó a una escuela con otras condiciones. Entonces, la persona va y se siente motivada a poder ir a mejorar sus condiciones, pero hay que darle la oportunidad. Hagamos jóvenes propositivos, jóvenes del futuro. Mire, mi programa, el programa que yo he llevado del Honduras Digital Challenge me ha acercado a los jóvenes y yo he entendido realmente la necesidad y quiero enfocarme en los jóvenes como el principal elemento que
Honduras tiene en productividad y mejorar condiciones, porque ahí está un talento, una capacidad y hay que darle oportunidades. Yo en 3 años creo que con mucha satisfacción le he dado oportunidad casi a 300 jóvenes y los veo exitosos, los veo motivados, los veo trabajando y ya compitiendo internacionalmente. Entonces me pregunto, ¿por qué si este programa ha tenido resultados, por qué no lo masificamos en otros sectores? ¿Por qué no trasladamos esa minuta, esa mística a la escuela pública, a la escuela privada? ¿Me explico? Porque ahí está la esencia, ahí está el colegio. La gente dirá, eso es a largo plazo, pero si no comenzamos hoy, no vamos a comenzar nunca y no vamos a cambiar. Y lo otro, Renato, que yo quiero es la actitud del hondureño. Mi movimiento se llama Vamos Juntos, y no se llama Vamos Juntos solo para el liberalismo, se llama Vamos Juntos para el hondureño. Aquí tenemos una conflictividad para todo. La sociedad hondureña se ha separado, pasa en conflicto permanente, porque los políticos y otros sectores provocan. Vamos a la calle, nos decimos esto, nos insultamos, ahora nos pegamos un tiro porque no me diste la vía. Mire, afortunadamente no andamos armados la mayoría de los hondureños, porque con cualquier arrechura nos sacamos la pistola y le vaciamos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera pedir a los hondureños que bajemos esa actitud de conflicto, que dialoguemos, que hablemos, que expresemos nuestras ideas y que respetemos la de los otros. Pero del 2017 para acá, vivimos una conflictividad que nos tiene paralizado como país. Y ahí yo quiero trabajar para eso y trato de hacerlo de una manera, y esa es parte de mi propuesta. Porque ahí dicen, nada, la unidad del liberalismo, sí, la necesitamos, pero necesitamos la unidad de los hondureños. Cuando usted me comenzó a hablar de educación, me puso como ejemplo a Costa Rica y puso como premisa importante, mire Costa Rica, dice, abolió el ejército y mire lo que es. Dicho de un hombre que proviene de un militar, de un coronel de la Fuerza Aérea Hondureña, ¿cree usted que es condición sine qua non el abolir el ejército para potenciar todos esos recursos hacia la educación? Mire, yo no soy tan radical como en la década del 50 que Pepe Figueres lo hizo. Yo creo que en este momento las Fuerzas Armadas tienen un papel, pero es un papel diferente de apoyo, de seguridad de las fronteras, de poder trabajar a favor de las comunidades. Creo que se ha perfeccionizado, se ha mejorado sustantivamente. Tengo muchos amigos en las Fuerzas Armadas y en la Fuerza Aérea y me agrada de verlos con su capacidad. Todos ya tienen una profesión universitaria, tienen un posgrado, salen y contribuyen a la democracia. Pero ahora bien, ese presupuesto habría que revisarlo y cuánto de ese presupuesto se podría orientar a la educación. Y mire que ellos están contribuyendo, porque la educación de los militares está forjando también que mejoremos un poco la educación a todos los niveles. Muchos de las partes del ejército, de los cabos y soldados, vienen de abajo y ellos tienen una oportunidad de educación y ahora no se quedan así nomás. Ahora la Fuerza Armada les tiene escuela, les tiene colegio, entonces es una manera también. Entonces no estoy totalmente en contra, pero creo que hay que revisar los presupuestos y dar prioridades. No estamos en guerra. Mire, yo escuchaba al expresidente Jimmy Carter hablando y diciéndole a Trump la diferencia entre China y Estados Unidos. Le dice, mire, China sus recursos los tiene para su desarrollo. China no le ha declarado la guerra a nadie, ni está gastando millones en guerras en otros países, y por eso está focalizado en su desarrollo. Es un mensaje que es lo que nos dice. Es decir, no podemos tener un ejército solo para guerra, tenemos que tener recursos para desarrollar el país, y es lo que está haciendo China. José Luis, en algunos meses, no tarda ya, en un año, muchos de esos productos que entran con aranceles de Estados Unidos a nuestro mercado ya no lo harán más, porque ese fue el acuerdo que hubo en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sé que uno de los problemas y de las quejas rutinarias aquí en el país, y la palabra no es rutinaria, de las quejas recurrentes de buena parte de la población es la falta de financiamiento para el sector agrícola. Usted, que sabe muy bien cómo se desenvuelve el sistema financiero nacional, usted que ha trabajado en el sistema financiero nacional, no solo como asesor de banco, como presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, ¿cómo me valora esa queja de los productores, que la banca no nos está dando crédito para salir adelante con el agro? Esas quejas de algunos presidentes como el actual y sus funcionarios, que el banco no se raspa, no se moja la camisa para transformar el agro, facilitándole préstamos a los mismos. Por favor, sobre esto,
quisiera escuchar su opinión también, porque se trata de escucharle, de ver quién es José Luis Moncada y si vale la pena tomarlo en cuenta como una opción política válida de cara a los próximos procesos electorales del país, pero esto será después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente a Frente. ¿Es José Luis Moncada una opción política en esta democracia con carencia severa de líderes? Es la pregunta que les hicimos a los televidentes y seguidores de Frente a Frente esta mañana. Nos vamos a los comentarios que nos llegan a Twitter. Dice Reinaldo Escobar sobre su respuesta de si fue golpe de Estado o no. Nos contestó aquí Reinaldo Escobar su opinión. Dice que fue una ingeniosa respuesta. Vamos a esperar si sus propuestas tienen el mismo ingenio para buscar las soluciones a la crisis política que atraviesa nuestro país. Debe ser más concreto. El acontecimiento de 2010 fue golpe de Estado y punto. Esperamos disertación y propuestas concretas. Carlos González dice que sí se vale negociar, pero en beneficio del pueblo, no para obtener favores personales en el presente y futuro. Sobre una de las frases que mencionó ahí, que los liberales conversan, negocian, porque la política así es. Tenemos a Carlos Giovanni que dice, José Luis Moncada podría llegar a ser un buen presidente, pero penosamente él es muy técnico y él es muy sector privado. Dice, no tiene la picardía, audacia de los políticos en el sector público. Él es muy rígido en cuestiones de comportamiento y no aguanta ni tolera nada. Bueno, eso es una opinión de Carlos Giovanni. Dice Jorge Pineda, él es muy buen profesional, lo felicito por esa decisión trascendental. Esta cuenta dice, tengo de conocer en el área profesional a don José Luis desde hace más de 25 años y no dudo de su capacidad para emprender cualquier reto que él se proponga. Las preguntas son, ¿es José Luis Moncada un líder del Partido Liberal y estará preparado para todos los ataques que se le vienen? Tenemos a la señora Sonia que dice, todos tenemos derecho a aspirar al cargo más alto de la nación. Líderes no hay, quizás el señor Moncada no tenga liderazgo. Vamos a ver más respuestas. Vamos a terminar de leer el comentario de la señora Sonia. Dice, líderes no hay, quizás el señor Moncada no tenga liderazgo político, pero no podemos menospreciar su talento profesional. Hay que ver cómo se desempeña durante la campaña y cuál es su visión del país y que el pueblo decida. Selma Estrada dice, felicitaciones José Luis, impresionante militancia, gran preparación y trayectoria con convicción liberal, respetuoso de los valores políticos familiares que tanto necesitamos. Fuad dice, José Luis Moncada es un gran profesional y sobre todo un gran ser humano, les deseo los mejores éxitos en este nuevo reto que está asumiendo en su vida. Y dice Ever, soy liberal de cuna y don José Luis Moncada tiene talento personal, pero su perfil es para diputado, para alcalde, dice no tiene carisma, la imagen ni la presencia para ser candidato presidencial, así que lo esperamos en las planillas para diputado o alcalde líder. Esas son algunas de las respuestas, Renato, que nos llegan sobre la pregunta que les hicimos a los seguidores esta mañana. ¿Es José Luis Moncada una opción política en esta democracia con carencia severa de líderes? José Luis también ¿tiene algún comentario sobre las valoraciones de la gente? La verdad que yo las valoraciones las recibo como vienen y las interpreto, las asimilo y me sirven de mucho. La gente lo ha conocido como un hombre que se desenvuelve en el sector privado. Es de valorar lo que dice la gente, ¿verdad? Perfectamente, pero hay un segmento de la población que anda buscando eso, alguien independiente, alguien con experiencia, no con un perfil 100% político, acostumbrado a tranzas y un montón de cosas. Entonces, a mí eso, el equilibrio para poder satisfacer a la mayoría de los hondureños, yo sé que lo voy a encontrar y sé cómo. Yo le decía ayer que siendo un hombre con mucho conocimiento de las relaciones de poder en Honduras, José Luis es un hombre con mucho conocimiento sobre las relaciones de poder del sector económico. Y teniendo tantos amigos en estos círculos de relaciones de poder, ¿cómo visualiza un futuro como presidente del país sin caer en los sentimientos donde se prime más la relación personal interpersonal que los intereses del Estado? Porque también uno busca eso, ¿no? Uno busca un gobernante que no es que se va a hacer enemigo de la gente, que no es que se va a volver enemigo e indiferente con quienes fueron sus amigos. Yo no pienso en un presidente que verá al sector privado como enemigo
solo para que cree el sector trabajador que es amigo de los trabajadores, pero enemigo de los privados. No es así, si los privados son fundamentales en la generación de empleo y riqueza también, como importantes son los trabajadores en su esfuerzo, en su trabajo por crear capital. Pero el problema es que históricamente hemos visto cómo algunos llegan simplemente a retribuir favores. Entiéndase favor, financiamiento de campaña, amistad histórica. ¿Cómo volver independiente a un presidente que más de sus amistades históricas están los intereses del Estado por sobre cualquier amistad? Mire, la independencia del sector privado para un aspirante a la presidencia de la República es necesaria. Yo mentalmente, que conozco a muchos empresarios y que he platicado con ellos y he dialogado, porque tengo que dialogar con un sector importante que de una u otra manera se siente en estos momentos frustrado a poder seguir invirtiendo, a desarrollar, a que he entrado en una conflictividad innecesaria con temas del impuesto, con temas de prebendas, con temas de diferentes tipos, y he hablado y ellos me conocen. Yo soy muy objetivo, yo puedo ser amigo de una persona, pero si una persona me requiere a mí algo al margen de la ley, se lo digo en su cara y se lo aparto. Y hay gente que lo ha dicho ahí porque me conocen, ¿verdad? Gente que ha tratado y que ha pretendido, y yo realmente en eso yo sí creo que hay empresarios que tienen buena fe y que quieren un buen gobierno, porque detrás de fuerzas políticas hay fuerzas económicas, y ese es un escenario que no lo podemos negar, pero hay fuerzas económicas buenas que quieren el interés general del país, que quieren contribuir a que se den las condiciones para poder desarrollar ellos y otros las oportunidades para poder invertir y desarrollarse. Igualmente hay otros que quieren invertir en política para favorecerse ellos en contra de otros. Ahí yo me niego. Yo fui gerente de un gremio y de 11 compañías, y yo trataba de mantener el equilibrio. Yo, las que pretendían una situación de esas, le decía, no, un momentito, yo aquí estoy de gerente de un gremio y las 11 tienen igual condiciones porque pagan igual, pero yo no te voy a dar una ventaja porque vos sos más grande o porque vos tenés otras condiciones en detrimento de la otra. Y tuve problemas con algunos grupos porque esa es mi filosofía de las cosas. Y ya gobernando, yo creo que las fuerzas económicas pueden hacer mucho, pero tiene que haber un liderazgo, tanto de este lado como allá, auténtico, que lleve realmente una relación permanente y constante en una agenda de país, que podamos generar, superar lo que son las debilidades que tenemos sociales, las debilidades que tenemos en el medio ambiente, las debilidades que tenemos en infraestructura y las debilidades que tenemos en el recurso humano. Son las 4 debilidades que nosotros tenemos y que tenemos que superar, pero que no es el gobierno solo. El gobierno puede ser el timón, es la empresa privada, y la empresa privada tiene que cambiar. La empresa privada tiene que superar ese tema de que viene una ley, que la mande para observarla. No, si yo tengo la capacidad, y como vemos en otros países, y quiero una ley sobre esto, yo debo de trabajar y decirle, en vez de irse a quejar o insultar al presidente o decir en la calle, mire presidente, esta es la propuesta que yo traigo de lo que queremos mejor para el país. Revisémosla, trabajemos juntos, dialoguemos, pero no aquellos chinazos que se tiran en la radio, en la televisión y demás. Me parece que no, tenemos que tener una madurez. Aquí no hay coherencia dentro de los propios hondureños para poder trabajar. Pero les repito, por ese tema de que estamos toda la vida en una discusión innecesaria, estéril. Somos un país pequeño que lo que menos hacemos es armonizar con todas las capacidades que tenemos. Le decía ayer a don José Luis Moncada que uno de los temas que menos lo escucho hablar a él en los medios de comunicación, incluido el de nosotros, es el de la corrupción, le digo. Hay otros que con la bandera de la corrupción se han erigido como líderes. A usted no lo escucho hablar, le digo, sobre corrupción. ¿Cuál es el enfoque que tiene? Esto y el asunto de la seguridad social, porque es uno de los temas que mejor maneja a José Luis Moncada. Lo digo así, lo afirmo en función de que tengo muchos años de consultarle a él y a otros amigos míos sobre seguridad social, porque para mí un presidente que no hable de seguridad social, para mí un presidente que no hable de pensiones, para mí un presidente que no hable sobre el futuro de los hondureños, que cumplan el tiempo de su trabajo, de sus esfuerzos,
hay que tenerle mucho cuidado. No conoce a fondo realmente hacia dónde quiere llevar a la ciudadanía. Así que rápidamente, primero, el tema de la corrupción, yo lo noto desde hace mucho tiempo como al margen de este tema. No estoy al margen, Renato, y es que yo focalizo el tema desde otro punto de vista. Yo lo focalizo en la institucionalidad y en la separación de poderes, ¿verdad? Es decir, si usted tiene una institución fuerte, con procesos y todo lo demás, usted evita una cantidad de actos de corrupción, si nombra a las personas idóneas, por una parte. Por otra parte, si usted tiene separación de poderes, pero ahorita en la realidad, para todos los hondureños, la visión es que no hay separación de poderes. Entonces, si los actos de corrupción se cometen en el Ejecutivo, en vez de ser sancionados, perseguidos y castigados por la Fiscalía, por la Corte Suprema y todo lo demás, la percepción de la gente es que hay una ceguera total, que hay impunidad permanente. Entonces, partamos en hacer esos cambios necesarios que tenemos que hacer. Yo soy respetuoso de la separación de poderes. Para mí, si yo llego a alcanzar la presidencia, cada poder va a ser independiente, vamos a trabajar coordinados, pero cada quien respetándose. La Fiscalía, la Corte Suprema, el Congreso de la República, tenemos que armonizar, pero que en una agenda que por motivos de seguridad tiene una preeminencia el Ejecutivo y se van a tapar un montón de cosas, y no, yo ahí no comparto. La verdad que yo sí combato la corrupción. He sido sujeto, cuando fui funcionario público, de gente que quiso, las puse en su lugar, porque sí lo combato y lo ataco. Ahora, no hago política solo con ese tema como hace la mayoría de la gente, porque tampoco hacen propuestas de cómo la va a combatir. Y algunos hablan de corrupción y dentro de su seno organización tienen actos de corrupción. Y la corrupción se combate en su casa primero. Y la impunidad y la libertad de poder se hace de esa manera. Pasemos al tema de la seguridad social, es un tema sobre el que hemos conversado mucho en los últimos años. En este momento es un tema que se ha quedado con las leyes engavetadas. Yo realmente cuando Felicito Ávila fue secretario de Trabajo y que comenzamos a hablar sobre esto, me emocioné mucho, pensando en que los hondureños podríamos tener las leyes que nos permitan tener la certeza que cuando cumplamos una determinada edad tendremos una pensión digna, que nos ajuste para comprar las medicinas, para comprar nuestra ropa, para comprar nuestros alimentos y vivir con dignidad. Pero desafortunadamente esto no se materializa todavía, José Luis. Algunos sectores afirman que esas leyes contienen todo un esquema de privatización, otros alegan que no, y ahí está el debate, que no adelantamos esto. Repito, Renato, es un problema de institucionalidad. Yo he dado seguimiento a las reformas de seguridad social de Colombia, de República Dominicana, de Chile, y la institución que genera la reforma es sólida y fuerte. Es decir, si vamos a entrar a una reforma de salud, es un Ministerio de Salud fuerte y serio. Si es pensiones, de un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fuerte, pero aquí se puso un equipo de gente aparte, divorciado de lo que es la institución pública especializada en el tema, a hacer un marco de ley, la ley marco del sistema de seguridad social, de protección social, la cual es deficiente en algunos aspectos, que mandaba a hacer 4 leyes, el artículo 58, no se ha aprobado ninguna. Es decir, desde el 2014 estamos con esa agenda, estamos en el 2019, 5 años. Yo se lo he dicho frontalmente al presidente de la República, le digo, disculpe, en el 2014 yo lo apoyé con la iniciativa, pero ahora le quiero decir que no se ha avanzado nada. No tenemos absolutamente nada. Él ha delegado a una sola persona el tema, esa persona ha sido conflictiva, ha marginado al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, se ha puesto en conflicto con los sectores de una u otra medida. Allá fue el Congreso, todos sabemos qué pasó en el Congreso con un artículo. Entonces es una falta de institucionalidad. Volvamos, el problema de Honduras es la falta de institucionalidad en todos los sectores. Yo voy a Colombia y veo que el ministro del Trabajo está presidiendo la reforma pensional de Colombia, si se va a trasladar todo a un régimen de capitalización individual o se va a quedar el régimen de reparto. Voy a Chile, el ministro de Salud está manejando todo lo que son el tema de salud, pero aquí no. Entonces volvemos. Si yo no fomento o genero institucionalidad seria y fuerte, voy a tener los mejores programas. Mira, Renato, yo me reúno mucho con los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, BID, BES y todo lo demás, que muy bien intencionados a querer apoyar, a hacer su negocio, a dar créditos y todo lo demás y programas. Yo les digo, pero miren, pongan condiciones, porque aquí un programa de educación
lo abren con un ministro y cuando lo cierran pasaron 8 ministros en un mismo gobierno, por decirle algo. ¿Cómo va a haber institucionalidad y seguimiento cuando no tenemos esa sostenibilidad? El equipo correcto que debe tener un presidente para poder administrar con resultados. José Luis Moncada, ex profesor universitario también. Sí, yo ¿Ha di impartido clases dónde, José Luis? En Unitec y en la Autónoma. Me tocó dar clases en la Autónoma, aunque estaba todavía estudiando Derecho. Daba Derecho Romano, una clase que me encanta, que a los estudiantes de Derecho les digo, aprendan esa materia y se les va a hacer el Derecho lo más fácil. Y en Unitec di clases de generación de negocio 1, generación de negocio 2. Ahí Wilfredo Cerrato fue mi alumno. No me acuerdo si fue bueno o mal alumno, pero era el presidente destacado. del Banco Central fue su alumno en Unitec. En Unitec, sí. ¿En qué clase? Creo que generación de negocios 2. Creo que en eso fue. Y varias gente que me acaba de escribir ahora. Profe, recuérdese que fue profesor de nosotros, me decía. Pues es el perfil de un aspirante a la presidencia de la República, diferente porque en él prima la formación, la gerencia. Algunos dicen que usted huele a privatización. No. Que en sus genes hay privatización. Para nada. Que en sus pueblos hay privatización. La respuesta después de la pausa, además de un tema que es sensitivo y fundamental para Honduras. ¿Cómo hacemos que la banca le preste al sector agrícola? Porque el sector agrícola no le adeuda al sector privado. Al público quizá, pero al sector privado siempre paga. ¿Qué piensa de este divorcio que aquí cuestionan presidentes, que cuestiona el mismo sector, los productores, de que no encuentran las facilidades en la banca para conseguir los préstamos y echar a andar los proyectos de producción del país? Después de la pausa. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Ficosa. Somos el banco que te marca el camino. Abre tu cuenta de ahorros en Ficosa. Siempre un paso adelante. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En el inicio de este feriado morazánico seguimos monitoreando los comportamientos viales en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En San Pedro Sula encontramos a la altura de Búfalo Cortés un accidente vial. Pese a que está todo despejado, la gente se vuelve imprudente y este motociclista, por no ir a dar vuelta en un retorno, se cruzó ahí el bulevar y pues se ha suscitado un accidente grave ahí cerca de Chamelecón. Tenemos otros puntos en San Pedro Sula, en la parte del Boulevard del Norte, ya justamente frente a la 105 Brigada. Hay pues una línea en rojo de vehículos, otras que aparecen en la parte oeste de la avenida Circunvalación, en el sector de comidas rápidas, la 16 Avenida Suroeste. Tenemos algunos anaranjados frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, transitando sobre el Boulevard del Norte. Aquí en Tegucigalpa, pues el tránsito es sumamente ligero, solo encontramos este rojo en el pequeño Boulevard La Hacienda, y esto tiene que ver con una construcción que se realiza de un puente de desnivel y también algunas alertas cerca de la avenida principal del Trapiche. Y de ahí pues tenemos condiciones totalmente normales de tránsito vehicular ligero en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Información que llega a usted por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Un contacto con nuestros patrocinadores y regresamos aquí en Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a AFP Atlántida, pensiones y cesantías. Es hora de planificar tu futuro. Pero que una agenda que por motivos de seguridad tiene una preeminencia el Ejecutivo y se van a tapar un montón de cosas, no, yo ahí no comparto. La verdad que yo sí combato la corrupción. He sido sujeto, cuando fui funcionario público, hay gente que quiso, las puse en su lugar, porque sí lo combato y lo ataco. Ahora, no hago política solo con ese tema como hace la mayoría de la gente, porque tampoco hacen propuestas de cómo la va a combatir. Y algunos hablan de corrupción y dentro de su seno organización tienen actos de corrupción. Y la corrupción se combate en su casa primero. Y la impunidad y la libertad de poder se hace de esa manera. Pasemos al tema de la seguridad social, es un tema sobre el que hemos conversado mucho en los últimos años.
En este momento es un tema que se ha quedado con las leyes engavetadas. Yo realmente cuando Felicito Ávila fue secretario de Trabajo y que comenzamos a hablar sobre esto, me emocioné mucho, pensando en que los hondureños podríamos tener las leyes que nos permitan tener la certeza que cuando cumplamos una determinada edad tendremos una pensión digna, que nos ajuste para comprar las medicinas, para comprar nuestra ropa, para comprar nuestros alimentos y vivir con dignidad. Pero desafortunadamente esto no se materializa todavía, José Luis. Algunos sectores afirman que esas leyes contienen todo un esquema de privatización, otros alegan que no, y ahí está el debate, que no adelantamos esto. Repito, Renato, es un problema de institucionalidad. Yo he dado seguimiento a las reformas de seguridad social de Colombia, de República Dominicana, de Chile, y la institución que genera la reforma es sólida y fuerte. Es decir, si vamos a entrar a una reforma de salud, es un ministerio de salud fuerte y serio. Si es pensiones, de un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fuerte, pero aquí se puso un equipo de gente aparte, divorciado de lo que es la institución pública especializada en el tema, a hacer un marco de ley, la ley marco del sistema de seguridad social, de protección social, la cual es deficiente en algunos aspectos, que mandaba a hacer 4 leyes, el artículo 58, no se ha aprobado ninguna. Es decir, desde el 2014 estamos con esa agenda, estamos en el 2019, 5 años. Yo se lo he dicho frontalmente al presidente de la República, le digo, disculpe, en el 2014 yo lo apoyé con la iniciativa, pero ahora le quiero decir que no se ha avanzado nada. No tenemos absolutamente nada. Él le ha delegado a una sola persona el tema, esa persona ha sido conflictiva, ha marginado al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, se ha puesto en conflicto con los sectores de una u otra medida. Allá fue el Congreso, todos sabemos qué pasó en el Congreso con un artículo. Entonces es una falta de institucionalidad. Volvamos, el problema de Honduras es la falta de institucionalidad en todos los sectores. Yo voy a Colombia y veo que el ministro del Trabajo está presidiendo la reforma pensional de Colombia, si se va a trasladar todo a un régimen de capitalización individual o se va a quedar el régimen de reparto. Voy a Chile, el ministro de Salud está manejando todo lo que son el tema de salud, pero aquí no. Entonces volvemos. Si yo no fomento o genero institucionalidad seria y fuerte, voy a tener los mejores programas. Mira, Renato, yo me reúno mucho con los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, BID, BES y todo lo demás, que muy bien intencionados a querer apoyar, a hacer su negocio, a dar créditos y todo lo demás y programas. Yo les digo, pero miren, pongan condiciones, porque aquí un programa de educación lo abren con un ministro y cuando lo cierran pasaron 8 ministros en un mismo gobierno, por decirle algo. ¿Cómo va a haber institucionalidad y seguimiento cuando no tenemos esa sostenibilidad? El equipo correcto que debe tener un presidente para poder administrar con resultados. José Luis Moncada, ex profesor universitario también. Sí, yo ¿Ha di impartido clases dónde, José Luis? En Unitec y en la Autónoma. Me tocó dar clases en la Autónoma, aunque estaba todavía estudiando Derecho. Daba Derecho Romano, una clase que me encanta, que a los estudiantes de Derecho les digo, aprendan esa materia y se les va a hacer el Derecho lo más fácil. Y en Unitec di clases de generación de negocio 1, generación de negocio 2. Ahí Wilfredo Cerrato fue mi alumno. No me acuerdo si fue bueno o mal alumno, pero era el presidente destacado. del Banco Central fue su alumno en Unitec. En Unitec, sí. ¿En qué clase? Creo que generación de negocios 2. Creo que en eso fue. Y varias gente que me acaba de escribir ahora. Profe, recuérdese que fue profesor de nosotros, me decía. Pues es el perfil de un aspirante a la presidencia de la República, diferente porque en él prima la formación, la gerencia. Algunos dicen que usted huele a privatización. No. Que en sus genes hay privatización. Para nada. Que en sus pueblos hay privatización. La respuesta después de la pausa, además de un tema que es sensitivo y fundamental para Honduras. ¿Cómo hacemos que la banca le preste al sector agrícola? Porque el sector agrícola no le adeuda al sector privado, al público quizá, pero al sector privado siempre paga. ¿Qué piensa de este divorcio que aquí cuestionan presidente, que cuestiona el mismo sector, los productores, de que no encuentran las facilidades en la banca para conseguir los préstamos y echar a andar los proyectos de producción del país? Después de la pausa. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Invesa.
Hacemos la diferencia. Bueno, y Pepe Segovia me sugiere que le pregunte que hasta dónde conoce la capacidad productiva del sector agrícola del país, qué piensa del ferrocarril interoceánico, cree que las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional favorecen nuestra posibilidad de desarrollo. Bueno, saludos a don Pepe, y la verdad que yo fui presidente de un programa de seguros agrícolas centroamericano por 4 años con el Banco Mundial, y eso me hizo conocer el sector agrícola, ¿verdad? Entonces tengo un conocimiento pues necesario para poder opinar sobre ese sector. Renato, sobre su consulta, yo lo que le diría es que los antecedentes, 3 cosas le diría. 1, los antecedentes de condonación que el Estado dio en el pasado en el sector agrícola afectaron mucho la política y el apetito de la banca privada al sector agrícola. Recordemos que eso creó un malestar sustantivo. 2, yo creo que el país, el gobierno no ha avanzado en tener un banco estatal fuerte de desarrollo que incluya el tema agrícola. Ha habido intenciones que Banadesa, que Banprovi, que los vamos a fusionar, no pasaron a nada, pasaron a hacer algunas cosas relativas, no necesariamente con la fortaleza. Usted va a cualquier país de Sudamérica y encuentra un banco estatal serio trabajando en el sector agrícola y trabajando con la banca privada, con un análisis de riesgo bien serio, con una tecnificación vertical del sector agrícola que le pueda generar, produciendo y mejorando la semilla de producción de acuerdo al cambio climático, que es un factor que nos afecta a nosotros abiertamente. Educación al sector productivo, yo creo que tenemos que mejorar la productividad, pero tenemos que enseñarle al productor cómo cambiar ese segmento de producción. Yo tengo una crítica y seria sobre la Escuela Agrícola del Zamorano y el gobierno de la República. Tenemos la mejor escuela agrícola de América Latina, donde vienen estudiantes de toda América Latina. Se les da 100 becas anuales a 100 hondureños para que entren al Zamorano. En el 3er y 4º año todos esos hondureños se van fuera del país, no hay un compromiso. Entonces esa mano obra calificada que nosotros hacemos la estamos desperdiciando porque no estamos creando la inversión ni le estamos dando la oportunidad para que se quede con salarios justos y racionales a trabajar. Entonces no es posible que tengamos la mejor escuela agrícola y tengamos un sector agrícola deficiente. Ahí hay que tener una política bien clara en lo que vamos a hacer en el sector agrícola desde el punto de vista del sector privado y la banca. La banca tenía un 18%, bajó casi a un 4% de su cartera el sector agrícola por la condonación. Cuando vino aquella condonación, han habido 2 o 3 condonaciones fuertes que afectó seriamente los recursos de la banca, y como supervisor en un momento decía, pero no podemos estar jugando con estos recursos. Si la banca administra los recursos de los depositantes, no puede estar condonándole el Estado a los productores y con matices políticos, que fue lo que se hizo. Ha ido cambiando, el sector agrícola se ha ido tecnificando, la cooperación internacional ha apoyado mucho el sector agrícola, ha ido mejorando y hay sectores que han ido creciendo. Y entonces la banca ya le interesa porque el riesgo es menos, ¿verdad? El análisis del riesgo agrícola es el más importante para poder determinar una mayor participación de la banca. Banco Mundial tiene un programa con rural que se está desarrollando, comenzó con café, va a cacao y va a otras zonas. Los suizos, los canadienses, los japoneses tienen varios proyectos, ¿verdad? El ICA, FIDE, FIDA, es decir, han tenido proyectos que han venido a fortalecer, pero la política del sector agrícola debe fortalecerse en una forma integral, donde el sector financiero tenga un papel preponderante. Bueno, ya no hay tiempo, ya son las 9 de la mañana con 1 minuto. Me estaba recordando hace unos segundos que fue secretario del CONACYN, ¿recuerda usted? El Consejo Nacional de Seguridad Interior, yo fui 2 años secretario del CONACYN, en representación del COEP, trabajamos mucho en lo que es el tema de la depuración de la policía, y me acuerdo que trabajamos con Armando Urtecho y con un grupo, el primer decreto de depuración que se dio en el Congreso de la República, que estaba Gautama, en paz descanse, de ministro, me tocó a mí llevarlo al Congreso, defenderlo, tuvo sus debilidades porque después demandaron, pero ahí iniciamos. Es decir, mi vinculación en el tema de seguridad también tiene un poco de historia. Es bueno para Honduras. José Luis Moncada, así como hay otros jóvenes, porque José Luis es una persona joven, no son improvisados. A mí es lo que me llama la atención de José Luis Moncada y otra gente que estoy viendo en el panorama político, pero que no asume el valor que ya asumió José Luis de entrada a la contienda. Son hondureños no improvisados, estudiosos, formados, con capacidad gerencial,
académicos. Y me ilusiona que cualquier hombre y mujer salga a la palestra pública a ofrecerse, a ser opción también de cambio. No con el discurso político tradicional de la ofensa tonta, estéril, sino con formación, con educación, que nos convenzan realmente que están preparados para gobernar, que tienen capacidad gerencial para ir a gobernar, que tienen noción y conocimiento de lo que van a ir a hacer ahí. No simplemente a buscar asesores para que les enseñen cómo gobernar. Y que surjan hombres y mujeres como José Luis Moncada a competir para buscar el mejor, y la mujer u hombre que realmente nos merezca toda la confianza para votar por ella o por él y convertirla en líder de nuestro país. Desde esa perspectiva, me agrada que la gente joven con experiencia surja y diga: voy a participar porque quiero una patria mejor. Gracias, José Luis. Gracias a usted, Renato. Feliz viaje. El hombre va para Colombia, Argentina también. En los asuntos de Honduras Digital, va para Buenos Aires también. Allá tiene amigos, asesores políticos, porque están en campaña política que lo están asesorando. O sea que una reunión de la Red Liberal de América Latina también. ha tomado en serio esa aspiración. A todos muchas gracias, buenos días.